I have my interpreter back. Ya tengo mi traductor esta noche. What a blessing. Qué it is. bendición. Are you feeling the presence of God? ¿Ustedes pueden sentir la presencia de Dios? You know, this isn't a show. ¿Sabes qué? Eso no es un teatro nomás. This isn't for entertainment. Eso no es para entretenerle. This is genuine seeking Estamos realmente buscando. the Most High, Buscando el poderoso. the one who is worthy El que es digno of anything de todo and everything y de todo that we can give. que nosotros podemos dar. Who was not here yesterday? ¿Quién no estaba aquí ayer? Levanto su mano. Si no estaba acá ayer. I'm going to share with you Lo voy a compartir esta noche con usted. why I'm so thankful. La razón por la cual estoy agradecido. July 10th, 2007, El 10 de julio 2007, an airplane crashed into my house. un avión estrelló a mi casa And I was burned over 96% of my body. y fue quemado, por lo menos 96% de mi cuerpo fue quemado. I was in a coma for 5 months. Estaba en una coma por 5 meses. The reason my injuries were so bad Y la razón por la cual mis heridas fue tan terrible is because I went back into that house. es debido al hecho que volví a ingresar a la casa. Why would anybody go into a house on fire? ¿Por qué razón alguien entrará a una casa que está encendiendo, que está quemando? Because my 4-year-old daughter was still in there. Lo hice porque mi hija de 4 años aún estaba atrapado en la casa. And I got so close to her. Y yo estaba tan cerca a ella I could hear her cry. que yo podría escuchar sus gritos. And no matter how much I cried out for her, Y no importa la cantidad que yo gritaba su nombre, she didn't respond. ella no respondía. And she died in that house that day. Y ella se murió en la casa ese día. I was in that coma for 5 months. Yo estaba en una coma por 5 meses And I woke up to the realization y desperté a la realidad that now I was blind. que ahora era ciego. When you're burned over 96% of your body, Cuando tu cuerpo ha sido quemado por 96%, you have no skin. no tienes piel. And so I was in continuous pain. Entonces estaba con dolor constante. But our God is greater than anything we're going through. Pero nuestro Dios es más grande de cualquier circunstancia. And I can tell you that there was never a moment, Y te puedo decirles que nunca había un momento, never a moment, nunca un momento, where I said, God, why me? en lo cual yo dije, Dios, ¿por qué a mí? Why not me? ¿Por qué no a mí? What would make me so special ¿Qué me hace tan especial that I wouldn't suffer? que yo no tengo que sufrir? Bad things happen to good people Malas cosas suceden a buenas personas all the time, en todo momento, all over the world. en todas partes del mundo. Why should I be any different? ¿Por qué soy diferente? Because I know my God is faithful. Porque yo sé que mi Dios es fiel. And no matter what my circumstance, Y no importa mi circunstancia, no matter what the problems, y no importa cuál es el problema, no matter what the pain, no importa el dolor, He is bigger. mi Dios es más grande. He is bigger. Mi Dios es más grande. With our eyes, Con nuestros ojos it's very easy es muy fácil to let the problem a permitir que el problema be a Goliath in our lives. ser como un Goliat en nuestras vidas. But remember, it was a boy Pero recuérdese que fue un niño named David que se llamaba David with a stone
con una piedra. And God. Y Dios. And he brought the giant down. Y derrotó el gigante. God gave me something for you today. Dios me entregó una palabra para usted esta noche. And I don't want to take too much time because I know Pastor Eliezer has such a great message for you. Pero no quiero tardar tanto tiempo porque yo sé que el pastor tiene una buena palabra para usted esta noche. But what I will share with you Pero lo que sí quiero compartir con ustedes. is as tragic as this story sounds, Y esta historia suena tan horrible. it is more a story of redemption. Quiero decirles que es una historia de redención. See, because my wife also left me while I was in that coma. Porque deben saber que mi esposa también me dejó mientras que estaba en una coma. And I was blind. Y era ciego. See, but now I see. Pero ahora puedo ver. I walk. Ahora puedo caminar. And God brought me a godly woman. Y Dios me trajo a una mujer de Dios. He even gave me a little girl Y hasta que me dio una niña también. who is today 5 years old. A quien hoy tiene 5 años de edad. He has redeemed everything. Me ha devuelto todo. Everything that the enemy has tried to steal. Todas las cosas que el enemigo intentó robar de mí, lo tengo de nuevo. And so many people, Y tanto gente, when bad things happen, cuando mala cosa sucede, they get angry with God. comienza a estar enojado con Dios. And that makes no sense to me Y no tiene sentido para mí. because the Bible is very clear Porque la palabra de Dios es muy clara. that it is the enemy. Que es el enemigo. The enemy is the one who comes to steal. El enemigo es aquel que viene a robar. He comes to steal Él viene a robar your joy, tu gozo, your peace, tu paz, your family, tu familia, your health, tu salud, your finances. tus finanzas. He is the one who wants to kill you. Él es aquel que quiere matarte. He is the one who wants to destroy your very soul. Él es el uno que quiere destruir tu alma. My God is not the one who wants to do that. Pero mi Dios no es la persona que quiere hacer eso a ti. He's the one that gives life and life more abundant. Mi Dios es el Dios que da vida y da la vida en abundancia. The word that God gave me today was faith. La palabra en la cual el Señor me entregó hoy para esta noche es la palabra fe. On the airplane to Chile, Y mientras que viajaba en el avión llegando acá a Chile, I was sitting next to a very nice woman. estaba sentado al lado de una mujer muy amable. And she asked about my scars. Y ella me preguntó acerca de mis heridas. And I love it when people ask about my scars. Y me encanta cuando la gente me pregunta por qué mi cara es así. Because it opens the door for me to tell how God saved me. Porque esa abre la puerta a compartir el testimonio de cómo el Señor me salvó. And she said, no, no, no. Y ella decía, no. I can't believe in a God. Yo no puedo creer en Dios. And this was her reason. Y ese fue su razonamiento. How could God be so arrogant ¿Cómo Dios podría ser tan arrogante that he would need me to believe in him que Él me necesita que yo creo en Él so that I could be saved? para que yo pueda ser salvo? And it made me very sad. Y me hizo sentir triste, pena. She had that perspective completely backwards. Ella tenía ese pensamiento perspectivo a través. God made it so easy Dios lo hizo tan fácil that all you have to do que la única cosa que tienes que hacer is believe in him. es creer en Él. Before Christ came, Antes que vino Cristo, we were subject to the law. nosotros éramos sujetos a la ley, And he loved us so much, que nos amó tanto, knowing that each one of us had that sinful nature. sabiendo que cada uno de nosotros tenía una naturaleza pecaminosa. And as Paul put it, Y como Pablo dijo, not one ni uno is good enough. ni uno
es suficiente. We need Christ. Nosotros necesitamos a Cristo. We cannot do it on our own. Nosotros no podemos hacerlo solo. And for anyone who is telling me they have no faith, Y para cualquier persona que dice que no tiene fe, listen to me. escúchame bien. If you believe you do not have faith, Si tú crees que tú no tienes la fe, then you are lying to yourself. entonces tú estás mintiendo a ti mismo. We all have faith. Todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos la fe. You have faith that these mountains won't come down on you. Tú tienes fe que esas montañas no se van a caer sobre nosotros. You have faith that when you go to the supermarket, they will have food. Tú tienes fe que cuando tú vas al supermercado, tú tienes la fe o la certeza que vas a tener comida. You have faith that if you work, somebody will pay you. Tú tienes la fe, si tú trabajas, alguien te va a pagar. The problem is, El problema es, we have faith in these things that can't even save our body. tenemos fe en las cosas que no pueden salvar a nuestros cuerpos, Let alone our soul. y menos nuestra alma. These things that we worry about, Estas cosas que nos preocupamos, these things we put our trust in, esas cosas en las cuales depositamos, ponemos nuestra confianza. none of them, Ninguna de esas cosas, none of them, nada, ninguna de esas cosas, none of them ninguno de esas cosas will replace what God can do for you. puede reponer de lo que Cristo puede hacer en nosotros. You see my pictures. Y ve mis imágenes que está allí. This was me. Soy yo. Not even the doctors had faith that I will survive. Los doctores ni siquiera tenían la fe que yo podría sobrevivir eso. But the people who prayed for me, Pero la gente que oraba por mí, their faith su fe is what helped bring me through. eso es lo que me ayudó sobrepasar y vivir. When something is impossible for you, Cuando algo es imposible para ti, it is not impossible for God. no es imposible para Dios. I've been given permission to have 10 more minutes. Tengo permiso a tomar 10 minutos más. Who here is suffering through something that seems overwhelming ¿Quién today? aquí está enfrentando circunstancias que siente que no aguantas más? Is there anyone here? ¿Hay alguien acá que está sufriendo algo hoy? I'm going to tell you a story. Quiero decirle una historia. And this story is true. Y esta es una historia verdadera. See, when you're a burn victim, Cuando tú tienes quemaduras como yo, scars grow everywhere, bone grows everywhere. huesos comienzan a crecer en todos lados, mi piel se queda marcado. This arm En este brazo had one bone going from my wrist to my Tenía- shoulder. un solo hueso que entraba desde mi muñeca hasta mi hombro. Con eso, I couldn't move it No lograba a moverlo, at all. para nada. It took 4 surgeries Tomaron 4 operaciones so that I can move it. para que yo podría moverlo de nuevo. But you see, I can move it. Pero ahora ves que yo puedo moverlo. It's not perfect. No es perfecto. I had something in my nose. Tenía algo en mi nariz. And I said, Doctor, Y yo dije, doctor, I have a growth in my nose. tengo un crecimiento extra en mi nariz. And so he looked in it. Entonces él vio adentro. And he said, that's not human tissue. Él dice, eso no es carne humano. The day of the accident, El momento del accidente, to stop the bleeding, para dejar el fluido de sangre, they stuck something in my nose. pusieron algo en mi nariz And they forgot about it. y olvidó que estaba adentro. 2 years later 2 años después, is when I'm with that doctor. estoy con ese doctor. At this moment, En ese momento, my body had grown completely around it.
mi cuerpo había crecido alrededor de este objeto. And he said, oh no, we have to schedule surgery for you. Y dijo, necesitamos operar en eso. The doctor was an hour and a half away from where I live. El doctor vivía 1 hora y media donde yo estaba. And I said, look, I'm yo dije, here and you're here. Let's Yo do estoy, it. tú estás. Vamos a hacerlo ahora entonces, operamos. And he said, no, 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 this is going to be too painful. Y dijo, no, 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 eso va a doler mucho, dice. I said, look at my body. Y dice, mira mi cuerpo, doctor. I can stand a lot of pain. Yo aguanto mucho dolor. So he proceeded to cut it out of my nose. Entonces procedió y lo quitó de mi nariz. There's no anesthetic, No hay nada para quitar el dolor. no medicine. No había medicina. And he's cutting this out of my nose. Y está cortándolo, está sacando ese objeto de mi nariz. And after he pulled it out, Y cuando lo sacó de mi nariz and blood was everywhere, y sangre estaba derramada en todos lados, he said, wow. él dijo, wow, I love that. me gusta eso. He said, you really didn't feel that. ¿De verdad no lo sentiste? I said, of course I felt it. Y dije, claro que sí lo sentí. That was the most painful thing that I Este ever went fue through. más doloroso en lo cual he experimentado en mi vida. But I couldn't let you know or you would have stopped. Pero no lo podría informarle porque hubiera dejado de operarme. And he fell back in his chair. Y se cayó y sentado en su silla. He said, the nose is the most sensitive part of your body. Él dijo, la nariz es la parte más sensible de tu cuerpo. Nobody should have been able to take that. Nadie hubiera podido sacar eso de tu nariz. And he said, you're right. You do take pain better than anybody I've Y, ever met. y lo que tú dices es cierto. Tú aguantas el dolor mejor que cualquier otra persona. Why do I share this story with you? ¿Por qué estoy compartiendo esa historia con usted? Because as painful as whatever you're going Porque through, no importa la cantidad de dolor en la cual tú estás enfrentando hoy en día, it too will pass. esa también se va a pasar. It is only as permanent as you allow it to be. El dolor en el cual estás enfrentando es permanente tal como usted lo permite ser permanente. And you make sure to come to the front because I want to pray for you. En el final quiero que tú vienes al frente porque quiero orar por usted después. En el final. Did you hear what I said? ¿Escucharon lo que dije? It is only as permanent El dolor de la circunstancia en la cual está enfrentando es permanente as you allow it to be. tanto como tú lo permites hacer permanente. When my wife left me, it hurt. Cuando mi esposa me dejó, me dolió. And I had lots of friends Y tenía muchos amigos who would like to say, oh, isn't it terrible what she did to you? que decía, ay, no, es terrible lo que ella hizo a ti. And every time they'd call, that's all they'd want to talk Y about. cada vez que me llamaba, solamente esa quería conversar. And my mother's husband, Y la esposa de mi madre it's not my father. no es mi papá. They divorced long, long ago. Divorciaron hace mucho tiempo. So the man that my mother married, Entonces el hombre en el cual casó mi madre después, I don't always see eye to eye with him. no siempre estamos en acuerdo. But he spoke some truth into my life. Pero él habló unas palabras verdaderas a mi vida. And I'll tell this to you. Y quiero contarles, No matter what you think about someone, no importa qué tú piensas acerca de una persona, if they speak truth, si ellos hablan la verdad, it is truth. es verdad. And what he said to me is this. Y lo que me comentó, lo que me dijo fue esto. Those friends Estos amigos that keep bringing up your ex-wife, que siempre habla acerca de su ex esposa, they are no friends at all. no son tus amigos para nada. And it is going to kill you Y if you esto keep te dwelling va a on it. matar si tú sigues pensando en eso. He was right. Y tenía toda razón. You can't move past something No puedes seguir adelante if you keep living in it. si tú sigues viviendo en el pasado. At some point, Y en algún momento you need to move on. tú necesitas tomar el siguiente paso y seguir adelante.
And it wasn't too long after that I met your daughter. Y no fue hace mucho tiempo después que del papá, el esposo de mi mamá me comentó eso, que encontré su hija. Pastor Rivera's daughter is my wife. La hija de pastor es mi esposa. And I'm so thankful that I can share these stories. Estoy tan agradecido que puedo compartir estas historias. Because that's all they are. They're stories Porque eso es lo que son historias of what has happened in my life. de las cosas que ha ocurrido en mi vida. And they're true. Y son historias verdaderas. And it's those true stories that have happened in your life Y esas son las historias verdaderas que han sucedido en tus propias vidas, that will move people. que va a mover o convocar gente o tocar gente. In Revelations it says En Apocalipsis dice, they have overcome him ha vencido by the blood of the Lamb por la sangre de Cordero and the word of their testimony. y la palabra de su testimonio. This testimony is powerful, Este testimonio que tengo es poderoso and it is God's y es de Dios. to do what he wants with it. Él puede hacer lo que Dios quiere hacer con este testimonio. But your testimony Pero tu testimonio is also también God's. es de Dios. And it is not your right Y no es tu derecho to hide your testimony. esconder tu testimonio. Just as I am sharing this with you, Como estoy compartiendo esto con usted, you need to share your story. usted debe compartir tu testimonio, tu historia. Because you never know Porque nunca sabes who is just hanging on by a thread. quién está sobreviviendo por un dedo. And your story will give them hope. Y tu historia puede entregarles esperanza. And you can help bring them back. Y tú puedes ayudar a ellos, a traer a ellos. Oh, Lord Jesus, you are so good. Oh, Señor, tú eres tan bueno. I'm never without amazement. Nunca me quedo, siempre estoy asombrado. Siempre estoy asombrado. I want you to think right now of someone you know. Quiero que tú pienses en alguien ahora mismo que tú conoces. I want you to think of their name. Quiero que tú pienses en su nombre. Picture the face Quiero que tú tienes la imagen en su mente. of someone who needs a touch of Jesus right now. Quiero que tú pienses en alguien que necesita un toque de Jesús ahora. Close your eyes and lift your Cierra tus hands. ojos y levanta sus manos con la imagen en tu mente. Can you see them clearly? ¿Tú puedes ver a esa persona con claridad? I want you to picture Quiero que tú imagines Jesus coming up to them Jesús acercando a ellos and putting his arm around them y Él abrazándolos and loving him like a father y amándolos como un padre ama a su and hijo loving her like a father. y amando a ella como un padre. Jesus, Jesús, we cry out to you, oramos delante de ti the name above every name, en el nombre que está sobre todo nombre, the only one who is worthy to hear our cry. el único digno de escuchar nuestro clamor. Please wrap your arms. Señor, abraza, Give a kiss. da un beso, Show your great love. muestra tu gran amor, Pour it down on my loved ones. derrama tu amor sobre esta gente. You know all the needs Señor, tú sabes todas las necesidades before we even ask. antes que nosotros pedimos. We trust you, Lord. Confiamos en ti, Señor. We trust in you. Confiamos en ti. We love you. Te amamos. We need you. Te necesitamos. Flood over us. Derrama tu amor. Let your love be the tsunami that hits this city Señor, que tu amor sea el tsunami que pega esta ciudad. and hold nothing back. Y no detengas nada, Señor. Hold nothing back. No detengas nada, Señor. Take back what is yours, Toma lo que es tuyo. because everyone that is here belongs to you. Porque cada persona que está aquí pertenece a ti. In your name, Jesus, I pray. En el nombre de Jesús.
Obed, hermano. Toma su shofar. I asked Brother Obed to play the shofar. Lo pedí a él a tocar el shofar. See, the shofar El shofar was sounded sonaba for the battle. para la guerra, para la batalla. And I was talking with my father-in-law today. Y estaba hablando, conversando con mi suegro hoy en día. We're not just at the front lines of the battle. No estamos en la línea, en la primera fila de la batalla. We are behind enemy lines. Estamos también atrás de la fila del enemigo. And we need to fight. Y necesitamos pelear. We need to fight Necesitamos pelear to take this ground back. para retomar esta tierra. Because this ground belongs to Jesus. Porque esta tierra pertenece a Cristo Jesús. And it cannot be taken back without you. Y no podemos rescatar, retomarlo sin ti. Hear the cry. Escucha nuestro clamor. We surrender to you, Lord. Rendimos todo delante de ti, Señor. The battle La batalla is not for others to do. no es para que otros peleen. It's for all of us. Es una batalla que todos nosotros tenemos que We pelear. all have a part to Cada do. uno de nosotros tenemos algo por hacer. Tonight is my last night here. Esta noche es mi última noche acá. I have to go back to the States. Yo tengo que volver a los Estados Unidos. But I asked my father-in-law Pero pedí a mi suegro if I can do something I've never done for him. si podría hacer algo que nunca he hecho antes. And I'm so glad that Aaron is translating. Y estoy tan contento que Aarón está traduciendo. Because I want you to know these words are my words. Porque quiero que sepas hoy que esas palabras son mis palabras. And some of these things he may not have wanted to say. Y algunas de esas cosas de repente no quisiera que se supiera. See, many of you may already know Muchos de ustedes de repente ya saben that my father-in-law, que mi suegro he's a doctor, es un doctor. a medical doctor, Es un doctor de medicina. and his wife. Y su esposa. And they left that profession. Y dejaron esa profesión. Now I want you to think about it. Y quiero que tú lo pienses. Doctors can make $500,000 a year. Doctores pueden ganar $500,000 al año. And he left that to preach the gospel. Y lo dejó eso para predicar el evangelio. He left a life of luxury Él dejó una vida de lujo to be right here in Iquique, para estar aquí en Iquique, to reach those para alcanzar a aquellos that are otherwise unreachable. que no son alcanzables. But there are many things you don't know Pero hay muchas cosas que no sabes. that they let people know Que hay muchas cosas que nunca le van a informar a la gente. because they don't want to boast about it. Porque no quieren ser demasiado orgullosos. They're humble, Son gente humildes and it is the right heart. y tienen un corazón correcto. They haven't told anybody No han dicho nada a nadie, esto a nadie, how much they've given away. cuánto lo han entregado.
Even the house that they lived in, they have sold. Hasta la casa en la cual ellos vivían, vendieron por la causa de Cristo. To put the money Para invertirlo. into souls. Invertirlos en almas. Why would they do that? ¿Por qué hacen algo así? Because their passion is for souls. Porque su pasión es para ganar almas. It's not for the things of this world. No son para estas cosas de este mundo. They're more worried about building His kingdom Ellos instead of están theirs. preocupados en levantar y edificar el reino de Dios y no su propio reino. And I was shocked to learn Y estaba sorprendido de saber that there are ministries that come que hay muchos ministerios que vienen and they actually charge people y de hecho cobran a la gente to hear the word of God. a escuchar la palabra de Dios. That's an insult. Esto es un insulto. Jesus didn't come Jesús no vino to save just the rich. para salvar solamente la gente rico. 30 people or so gave their lives to Christ last night. 30 personas recibieron Cristo Jesús ayer en la noche. How many of them could not have afforded the ticket? ¿Cuántas personas no podría estar aquí si tuviera que pagar? Did Jesus not die for them too? Jesús no murió por ellos también, pues. And they don't do this for free Ellos no hacen eso gratis because there are no costs involved. porque no tienen que costar nada, que no cuesta nada. They pay a high price. Ellos pagan mucho, un precio muy alto. But those souls are worth it. Pero cada alma que estaba aquí vale la pena. Every one of those souls Cada alma is more precious than gold, es más precioso que el oro, more precious than the finest diamond. más precioso de cualquier cosa. But they can't do it alone. Pero no pueden hacerlo solos. They need help. Ellos necesitan apoyo. They need people to help shoulder the burden. Ellos necesitan gente que ayuda a cargar el carga. And it is a heavy burden. Y es una carga pesado. We're going to take an offering. En este momento vamos a tomar una ofrenda. And I want you to pray about it. Y quiero que tú ores. I mean, really pray about it. O sea, quiero que realmente tú ores. These aren't people trying to enrich themselves. Eso no son gente que está intentando enriquecer a sí mismo. They are reaching your neighbors, Ellos están alcanzando tus vecinos, your friends, tus amigos, your family. tu familia. How much are those souls worth to you? ¿Cuánto vale estas almas para ti? And if you really love Jesus, Y si tú realmente amas a Jesús, it's good to say it. es bueno decirlo, It's greater to show it. es mejor mostrarlo. Because when you stand before Him, Porque cuando tú paras delante de Él, He's not going to be impressed by the size house you have. Él no va a ser impresionado por el tamaño de casa que tú tienes. He's not going to care how nice your car was. Él no le importa tan bonita es su auto. He's going to be asking you, Él te va a preguntar, why didn't you build my kingdom instead of yours? ¿por qué no edificaste mi reino y por qué edificaste tu propio reino? I ask you, Te pregunto esta noche, sow into this kingdom. te pido, siembra It's a his esta kingdom, obra, siembra theirs. a este reino. Ese es su reino, no de ellos. And everything you give, Y cada cosa que tú entregues esta noche, as sure as I'm standing here, tan cierto como estoy acá, will go right back se invierta directamente to seeking the lost. a buscar las almas perdidos.